Le vamos a estar dando paso ahora a nuestro invitado, el señor José Padre Dravet, a lo que se conecta Sofía o se conecta Marisa para que él nos hable de su proyecto y que sea bienvenido a este espacio. Nosotros sabemos que este es un espacio abierto a todo lo que sea la educación y la información. Buenas noches, Rafa. Yo estoy aquí en Buenas noches, Marisa. línea. Tenemos a No Marisa sé si me Biosun. ¿Cómo está, escuchas. Marisa? Bien, gracias a Dios. Estoy por aquí, por el campo, dando un pésame, pero con el compromiso de conectarme siempre y dar lo que es el compromiso que tenemos como padres y como, decías tú, cuidadores de todo lo que es el sector de la discapacidad. De verdad que gracias a la tecnología, gracias a Dios, porque nos da la oportunidad el señor José Ángel, que Sí, desde Europa se está conectando con nosotros. De así es. verdad que vamos a darle paso a él, porque yo sé que son las 7 de la noche aquí. ¿Qué hora es allá, señor José? Hola, buen día. Pues nada, pues sí, aquí en España actualmente es la 1 de la noche, pero Sí, sí, bueno, sí. Un sacrificio. Sí, sí. muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, de verdad. Nosotros queremos, como siempre, agradecer a todas las fundaciones, a todo el sector de la discapacidad que utiliza nuestro espacio para dar a conocer lo que es la condición. Para las personas que se están conectando, nos gustaría que usted explicara qué es el síndrome de Dravet, qué es eso, cuáles son las características que debemos nosotros ver en nuestros hijos para, por si tienen alguna situación, fijar y decir, no, ok, mi hijo hace esto por esto. Usted, yo sé que usted ha estado como invitado, pero para aquellas personas que se están conectando por primera vez y no saben que existe ese síndrome, o si puede estar pasando por esa situación, por favor, nos puedas explicar, señor José. Sí, claro. El síndrome de Down es una enfermedad rara, debuta en el primer año de vida, generalmente con crisis epilépticas asociadas a procesos febriles. Ya un poquito más adelante, a partir del segundo año de vida, pues los pacientes con síndrome de Dravet pues suelen tener una serie de síntomas graves del neurodesarrollo, ¿no? Pues, incluyendo retraso cognitivo, problemas en el habla, problemas motores y una serie de características del espectro autista, ¿no? ¿Cuáles son, cómo detectar el síndrome de Dravet? Algo bastante característico en el síndrome de Dravet es que previo al inicio de las crisis epilépticas, los bebés suelen cumplir todos los hitos del desarrollo, no suelen tener ningún tipo de problemas reseñables y algo característico indudablemente es que en los primeros años de vida las crisis epilépticas suelen estar asociadas a procesos febriles, ya sea una infección, problemas de temperatura y demás, con lo cual bueno, es algo bastante característico en el síndrome de Dravet, ¿no? Un inicio normal en el desarrollo, después a partir de ahí, en los primeros meses de vida, tener crisis epilépticas asociadas a procesos febriles y a partir de ahí un poquito más tarde, pues bueno, problemas ya en el neurodesarrollo. Señor José, qué placer de verdad tenerle aquí con nosotros y qué tema tan importante para el sector del autismo como es el tema de la epilepsia, porque aquí localmente te puedo decir como profesional de la salud y como conocedor de muchas situaciones, es un tema incluso que los padres a veces no les gusta ni manejar mucho por todo lo que implica, a veces por la falta de información y por la falta de psicoeducación. Entonces yo quisiera hacerte una pregunta porque yo he conocido casos de personas que se les desarrolla lo que es la epilepsia incluso después de 20 años. Yo conozco el caso de un joven que él en su infancia y su adolescencia se desarrolló normal y después de los 20 años él comenzó a presentar crisis. Ya él tiene aproximadamente 35 y ya cada día dura más tiempo para despertar. Entonces, en ese tipo de personas también se puede presentar el síndrome. Sí, bueno, algo característico en el síndrome de Dravet concretamente es que las crisis epilépticas suelen comenzar en el primer año de vida. Ok. Es cierto, ¿no? Que dentro de los diferentes espectros que hay, pues bueno, los pacientes suelen tener una afectación mayor o menor en los diferentes aspectos del síndrome de Dravet, pero algo característico es que sí, es que la epilepsia suele comenzar en la infancia, en el primer, segundo año de vida, ¿no? Y después ya a partir del segundo año de vida principalmente
pues algo también igualmente característico pues es lo que comentaba antes, ¿no? Todos los problemas del neurodesarrollo que comienzan generalmente después del inicio de las crisis epilépticas. Sí, y nosotros conocemos bastante, la mecánica que puede ser a veces bastante compleja de lo que es una familia que trabaje con una persona, un familiar con la discapacidad y también encima de eso con la crisis de la epilepsia. Entonces, ¿cuál sería el abordaje que se presenta en los diferentes Sí, casos? sí, actualmente en el síndrome de Rett el abordaje es paliativo, ¿no? Es decir, el síndrome de Rett es una patología de origen genético, se genera o se origina por una mutación en el gen SCN1A, pues que afecta a los canales de sodio en el cerebro, ¿no? Y eso es lo que hace que se produzca la enfermedad. En el 80-90% de los casos, esta mutación es de novo, es decir, es espontánea, no es heredada por parte de ninguno de los padres y el test genético siempre es esencial pues, para poder detectar la mutación y poder diagnosticar correctamente el síndrome de Dravet. Como decía anteriormente, uno de los síntomas característicos del síndrome de Dravet es la epilepsia, o las crisis epilépticas, pero hay una serie de fármacos antiepilépticos o anticrisis que están totalmente contraindicados en el síndrome de Dravet, con lo cual es muy importante el diagnóstico temprano, ¿no? Como comentaba, el síndrome de Dravet se provoca una deficiencia en los canales de sodio y una serie de medicamentos antiepilépticos, la motricina, por ejemplo, entre ellos, pues que bloquea los canales de sodio, son bloqueadores de los canales de sodio, con lo cual es muy importante el diagnóstico temprano pues para evitar estos medicamentos antiepilépticos que están totalmente contraindicados y que podrían pues bueno exacerbar y empeorar bastante el cuadro clínico. Y una pregunta que... José, Ajá. Sí, dile, Marisa. pregunta. Ay, Sí. perdón. Si podrías repetir, por favor, Marisa, Parece porque se Me escucha surge una clarito. de duda. Marixa está un Cuando poco se complicado. habla del síndrome de Dravet y hablamos de la epilepsia, ¿se corta? Sí, Marixa, se te Ok, entra ¿me escucha ahí? cortando. Ahí se escucha, ahí sí. Ahí sí. Ok. Le decía que me surge una duda cuando habla de los síntomas, pero también habla de la epilepsia. Está acompañada entonces desde su experiencia, porque yo sé que usted no es doctor, pero como padre y como miembro de la fundación que ve varios casos, pudiéramos nosotros entonces llamarnos la atención cuando veamos en niños o en adultos que tengan esos diferentes crisis de epilepsia, pudiera decirse entonces que se esté presentando un crisis de síndrome de Dravet o pudiera ser simplemente la epilepsia sola, para aquellas personas que me están escuchando y pudieran entonces como asociar el síntoma de la enfermedad, porque la epilepsia sí es una enfermedad. Sí, sí. En general, los pacientes con síndrome de Dravet suelen tener, además de las crisis epilépticas, problemas cognitivos, motores, el lenguaje e incluso conductuales, ¿no? O características del espectro autista, ¿no? Pues, por lo que yo diría que, bueno, algo fundamental para diagnosticar el síndrome de Dravet es crisis epilépticas desde una infancia temprana, sobre todo, y algo muy, muy característico es que estas primeras crisis epilépticas suelen estar generalmente asociadas a procesos febriles, aunque más adelante los pacientes también suelen empezar a tener, a partir del segundo o tercer año de vida, crisis epilépticas no asociadas necesariamente a procesos febriles, pero sobre todo eso, ¿no? Crisis epilépticas asociadas a procesos febriles hasta entonces en un niño, en un bebé sin mayor problema significativo, y a partir del segundo año de vida problemas en el neurodesarrollo. Yo creo que con esas dos características sí que se podría empezar a sospechar el síndrome de Dravet y diagnosticarlo. Y una pregunta, ¿quién es el profesional que diagnostica? ¿El psicólogo, el psiquiatra, el médico? Sí, generalmente es el neuropediatra o El el neurólogo, neuropediatra. ¿no? Okay. Es cierto que cada vez más en la neuropediatría el síndrome de Rett sí que se va conociendo, pero bueno, otro de los retos que tenemos, que ya en la neurología con pacientes adultos,
pues pueda llegar a diagnosticar pues a todos esos pacientes que quizás no han recibido nunca o hasta este momento su diagnóstico correcto, ¿no? Hay que tener en cuenta que el síndrome de Dravet se describió por primera vez en 1978 por la doctora Charlotte Dravet, que falleció de hecho recientemente, el pasado 10 de mayo, y no se supo que era de origen genético hasta principios de este siglo, ¿no? Esto nos quiere decir que hay muchas personas con síndrome de Dravet que nacieron antes de incluso de que lo describiera la doctora Dravet por primera vez en 1978. Con lo cual es importante, ¿no?, que muchas veces los neurólogos se planteen si quizás la patología, los neurólogos adultos, si quizás la patología que tienen algunos de sus pacientes pudiera ser el síndrome de Dravet, ¿no?, que es un síndrome, pues bueno, pues que comienza en la infancia, ¿no?, a edades muy, muy tempranas. No está de más recordar nuestro número de teléfono 540-1065 aquí en la cabina. Nosotros estamos aquí en un programa en vivo en la Radio Nacional, agradeciendo a nuestro invitado que nos está hablando sobre el síndrome de Dravet. Nosotros siempre nos destacamos por este tipo de informaciones que lo que hacen es sumar a un sector que cada día más está en expansión a nivel mundial, lo que es el sector de la discapacidad, y con tantos temas y tantas tendencias. Señor director, por favor, si nos pudiera poner el número de la cabina. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Muchísimas gracias. Estamos aquí hablando con el señor José Ángel Aybar, el presidente y padre de la Fundación Síndrome de Dravet, quien está en España a la 1:00 de la mañana. Queremos agradecer el gesto que él tiene, porque nosotros sabemos que no es fácil estar tan tarde de la noche hablando con la gente y dando informaciones tan precisas. Estamos hablando sobre el síndrome de Dravet, un síndrome que aparece generalmente en los primeros años de la infancia y está asociado a la fiebre y también a las convulsiones epilépticas. Nosotros sabemos que el tema de la epilepsia, que en un futuro también tendremos otro tipo de profesionales aquí que están bien relacionados con él, es un tema que a muchos padres a veces les causa preocupación, porque en lo que es el autismo existe una gran predominancia de lo que es la epilepsia también. Hay mucha gente que dice que está muy ligado de la mano. Entonces yo quisiera preguntarle a José de que si él, como es presidente y conoce tanto de esos casos allá en España, si allá en Europa se maneja alguna estadística o otros países han replicado ese ejemplo de los diagnósticos tempranos, porque realmente causa preocupación el tema de los malos diagnósticos y que a veces nosotros los padres cometemos errores, ya sea en la medicación, el estilo de crianza, porque no tenemos un buen diagnóstico. Sí, el síndrome de Dravet se estima que ocurre en uno de cada 16.000 nacimientos, con lo cual a partir de ahí ya sí que se podrían empezar a tirar cifras. Yo personalmente en República Dominicana conozco al menos 2 casos, seguramente teniendo en cuenta la población de República Dominicana, pues haya bastantes más casos de síndrome de Dravet, Sí, sí. y alguno de ellos no esté diagnosticado. Por lo cual, bueno, espacios radiofónicos como este, pues nos ayudan realmente a que, bueno, pues que el síndrome se conozca y que quizás gracias al espacio que estamos compartiendo hoy, pues alguna familia, algún paciente pueda llegar a su diagnóstico y evitar, pues bueno, todas las consecuencias que puede tener la falta del diagnóstico. Marixa, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. Sí, ¿tiene alguna pregunta para José? Sí, quería saber si allá en España, que es el continente europeo, ¿verdad? Estamos, a diferencia de nuestro país, se supone que estamos bien avanzados y este programa se escucha a nivel internacional. Queremos saber, mi pregunta viene dada con el tema del diagnóstico, o sea, como bien decía Rafa, ¿quién da el diagnóstico? Ahora bien, después que yo tengo el diagnóstico, ¿cómo prosigue ese tratamiento? ¿Qué ayuda si en caso de reciben por el Estado o las fundaciones que usted bien dirige? ¿Qué tipo de asistencia reciben? Porque el síndrome de Dravet yo lo conozco a usted a través de un caso que yo conozco aquí en la República Dominicana,
y son muy escasos, porque están incluso dentro de lo que son las enfermedades raras. Ujú, ujú. Eh, entonces, las enfermedades raras todavía en nuestro país, República Dominicana, todavía falta mucho por avanzar. Imagínense que todavía estamos por saber cuál es la causa del autismo. Todavía, a esto, si a esto le sumamos también autismo con enfermedad rara, es una combinación sumamente complicada, si se puede decir la palabra. Ahora bien, ¿qué tipo de ayuda ustedes reciben? ¿Qué tipo de asistencia ustedes reciben? ¿O qué pasos ustedes tienen que dar para poder recibir ayuda? Porque hablamos de un país europeo más avanzado. O sea, estamos hablando del continente que nos descubrió a nosotros, de la madre patria de España. Así es, de la madre patria. Sí, Sí. sí. Yo creo que aquí con respecto al tratamiento hay que diferenciar entre el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Si nos centramos en el tratamiento farmacológico, generalmente los pacientes con síndrome de Dravet suelen tomar pues una media de 3, 4 y hasta 5 medicamentos antiepilépticos o anticrisis para intentar controlar o mejorar el control de las crisis epilépticas en el síndrome de Dravet. O sea, lo Las que quiere crisis, decir, perdón que le interrumpa, que es un tratamiento costoso. Usted me está sí, hablando de 5 sí. medicamentos. Ujú. Estamos hablando de un procedimiento que conlleva un presupuesto de la familia prácticamente. Efectivamente, ¿no? Aquí en Europa, pues bueno, somos afortunados y prácticamente el tratamiento farmacológico está cubierto por la seguridad social, ¿no? Con lo cual, en este caso en Europa o concretamente en España, los pacientes generalmente no tienen que pagar por el tratamiento farmacológico, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Que fuera de Europa, o en muchos otros países, pues esto supone un problema enorme para las familias. No solo tienen que pagar por los medicamentos, sino que algunos de los medicamentos recientemente aprobados para el síndrome de Down ni siquiera están disponibles, Tú dices, ni Rafa. siquiera, ni siquiera pagando. Y esto es un problema porque las crisis epilépticas en el síndrome de Dravet suelen ser prolongadas, suelen derivar en estatus epilépticos y puede llegar a suponer un problema vital para la persona. Con lo cual, bueno, esto ya de por sí es un problema tremendo para las familias pues que no tienen esa cobertura o ese apoyo por parte de las instituciones públicas. Bueno, yo puedo decirte que yo conozco dos casos de dos niños que son conocidos de mi hijo y es muy triste realmente esa realidad se puede decir, de desesperación que vive en la familia esperando que en cualquier momento su hijo que está jugando en una piscina o que está disfrutando de un picnic pueda tener un ataque de epilepsia. Yo recuerdo que pude compartir en una vez con alguien así que uno a veces no encuentra como padre como en qué lugar ubicarlo, o como psicólogo cómo hablarle, porque realmente cómo tú le puedes explicar a un padre que está pasando por una situación donde su hijo que de un momento a otro las crisis eran 1 o 2 por año, ahora están siendo 5 y llega el momento que a veces tienen hasta que sacarlo de la escuela porque tienen miedo de que le dé las crisis en las escuelas. Y sí, realmente estos espacios y personas como tú, José, que hacen esa gran labor, porque las labores que hacen las fundaciones, realmente donde empiezan las fundaciones es a veces donde no alcanzan los gobiernos. Y nosotros mayormente los que nos metemos en estos mundos es porque tenemos un familiar o porque tenemos un hijo y entendemos perfectamente lo que es el tema. Entonces, al igual que Marisa, yo también te pregunto eso, ¿qué tipo de ayuda? Independientemente, un ejemplo, en el caso de las familias que tienen el caso de los seguros, pero cuando una persona, un ejemplo, no sé si en España pueda suceder eso, pero aquí tenemos el caso de que hay personas que no tienen alcance a la seguridad social, sea porque viven en un sitio que está muy alejado, por una zona remota, o no, que no tengan ningún tipo de comunicación con lo que son las instituciones civiles. Entonces, ustedes, en ese caso, tendrían ustedes que costear y ayudar a esa persona o hacerle llegar la ayuda. Sí, sí, totalmente, ¿no? Además del tratamiento farmacológico, en el síndrome de Down está también toda la parte de tratamiento no farmacológico, es decir, los pacientes con síndrome de Dravet tienen problemas en el lenguaje, con lo cual Ujú, idealmente deberían recibir ayuda de un logopeda o de un ujú, especialista ujú. en terapia, en ese tipo de terapia. También tiene problemas motores, con lo cual un fisioterapeuta pues estaría genial. También tiene problemas conductuales, con lo cual un psicólogo también iría genial. Es decir, el síndrome de Dravet conlleva
síntomas, pues que el tratamiento va más allá de lo farmacológico, ¿no? Igualmente, ¿no? Como comentabas al principio del programa, es muy importante centrarse también en quién cuida al cuidador, ¿no? Porque Ahí está. para que el cuidador pueda cuidar de manera correspondiente, de manera correcta, pues bueno, también hay que cuidarlo, ¿no? Y es cierto que por parte de las instituciones públicas, pues bueno, el apoyo muchas veces es deficiente y muy, muy necesario, ¿no? En nuestra fundación sí es cierto, ¿no? Que a nivel local en España sí que contamos con una serie de programas sociales en los que, a través de los cuales intentamos ayudar a las familias aquí en España, pero sí es cierto, ¿no? Que bueno, pues que cuando hablamos con familias de otros países, de República Dominicana concretamente, pues nos comentan, pues bueno, la falta de apoyos que tienen, ¿no? Por parte de las instituciones públicas, ¿no? Yo creo que aquí siempre es necesario, ¿no? Pues reclamar a las instituciones públicas más Así apoyo es. a los pacientes y a las familias con enfermedades raras y con otro tipo de patologías que afectan al neurodesarrollo. Y te puedo decir que aquí, un ejemplo, en República Dominicana se ha dado unos pasos agigantados en lo que es el autismo y las enfermedades raras. Y ha sido por la misma lucha que nosotros los padres y los profesionales hemos tenido, porque es muy difícil la situación. Entonces uno ver a veces que se toman tantas decisiones con grandes presupuestos en cosas que a veces están lejos de lo que son el bienestar de la gente, y en este caso, como es el caso de la medicina y de la salud mental. Te puedo decir que me gustaría en un futuro verte aquí, porque tenemos congresos sobre lo que es las enfermedades raras, y también se está abordando lo que es una ley de enfermedades raras, porque también tenemos una población bastante grande de personas que están dentro de lo que son las enfermedades raras, y como hemos hablado y tú bien has dicho, a veces la falta de diagnóstico hacen que las personas incurran en errores y con nosotros mismos los familiares tengamos malas decisiones. De verdad que es para nosotros un honor tenerte siempre de invitado, y queremos decirte que estos micrófonos siempre están abiertos, y aquí se va a hacer un congreso, yo creo que el año que viene, sobre enfermedades raras. Ya se están dando los pasos, ya se hizo uno recientemente, incluso creo que la Cámara de Diputados, que es la Cámara donde se emiten las leyes de nuestro país, recibió una comisión sobre el mismo tema. Entonces, ya para cerrar, mi última pregunta hacia ti: ¿de cuántas familias dispone tu fundación? ¿A cuántas familias ustedes le dan soporte? Porque las fundaciones siempre tienen un rango de trabajo. Sí, aquí en España nuestra fundación cuenta con unas 350 familias. Que es bastante, ¿no? Y sí, Mucho, sí. intentamos dar apoyo, pues bueno, a todas ellas en la medida de lo posible, ¿no? Más allá de eso, desde luego, ¿no? Tenemos nuestros canales de comunicación, ya sea nuestra página web, nuestras redes sociales y demás, donde sí, desde luego intentamos dar y ofrecer información a familias de todo el mundo, ¿no? Especialmente a las que hablamos, pues, a las familias hispanohablantes, ¿no? Con lo cual, bueno, José, digamos sería que bueno que tú dieras tus redes Sí, eso sociales mismo, para toda esas la familias de aquí información. del Sí. país y sí, pues toda la se nos puede. información necesaria para que a nivel, gracias a Dios, este programa se escucha a nivel mundial y puedan entonces esas personas acercarse a través de ustedes. Ellas tienen todo un camino recorrido, y tú como experiencia de papá, como experiencia también de presidente, que te debes tocar con muchos casos, y puedas dar luz, porque la unión hace la fuerza. Así es. Y como dice Rafa, nosotros lo que somos es un ente de colaboración, de unión a todas las familias que pasamos por situaciones dentro del mundo de la discapacidad. Sí, totalmente. Nuestras redes sociales, bueno, estamos prácticamente en todas las redes sociales, ¿no? En Facebook, Instagram, en X o anteriormente Twitter, creo que estamos en TikTok, en LinkedIn, y nuestras redes sociales, Fundación Dravet. Dravet se escribe DRAVET, con lo cual arroba Fundación Dravet se nos puede encontrar prácticamente en todas las redes sociales. Bueno, estamos hablando Ya, aquí. Ajá. ¿Sí? Rafa, Sí, Marisa, no te escucho bien. No, Marisa, se está cortando tu audio. Que se ponga donde haya señal, por favor. Sí, Marisa, tienes que ponerte en un sitio, si me está escuchando, donde haya señal, porque no se escucha.
José, estamos hablando con José Pues Aibal, presidente de la Fundación del Síndrome de Dravet de España. Son las 1 de la mañana. Y que tú tienes que estar cansado. Sí, así es. ¿Me escucho ahora? Sí, ahora se escucha mejor. Estamos despidiendo. Hola. Ajá, ahora se escucha mejor, ya sí. Sí, Marixa, se escucha. Sí, buenas, José, ¿estás ahí? Aquí estamos. Tú sabes aquí cómo, estamos. tú sabes cómo es esto, José. La comunicación es algo Sí, muy sí, variable. son las Realmente, cosas del- sí, Marixa está en una zona del, Sí. en una zona del Ok, ¿me país escu- que tiene poca señal y Ay. está haciendo. Sí, se escucha ahora sí, Marixa. Sí. Bueno, José, queremos decirte que muchísimas gracias. Estamos a tu disposición siempre. Estos micrófonos están abiertos. Cualquier información que tú siempre quieras dar, cualquier información que quieras compartir con el mundo, nosotros estamos aquí. El lunes esto será subido al YouTube. Tú nos puedes buscar en la cara del autismo y nos vas a encontrar. Y voy a taguearte en todo lo que podamos, porque realmente esa labor que tú haces es muy loable y es muy admirable. Aquí en República Dominicana te deseamos siempre lo mejor y tú sabes que tienes a varios hermanos aquí en la cara del autismo. Muchas gracias por, bueno, pues, por darnos esta oportunidad de hablar del el síndrome de Dravet, una enfermedad que seguro, ¿no? Que de la que hay varios pacientes sin diagnosticar en República Dominicana y que esperemos, pues bueno, pues que ayude a concienciar en República Dominicana y más allá en el mundo, ¿no? Como decíais, ¿no? Que este espacio, pues bueno, se retransmite también a todo el mundo y que ayude, pues bueno, a todas las personas y familias que conviven con esta enfermedad rara. Así es, así es. Te puedes quedar ahí, José, si quieres, mute, escuchando el programa, el resto del programa. Y Así haremos. Muchas gracias. Y nada, descansa Gracias. también más adelante, porque tú sabes que estamos aquí y allá son varias horas de diferencia y ya está en la madrugada. ¿Quién